Continuamos con nuestro programa. Tenemos también la visita del viceministro del Tesoro General de la Nación, el viceministro Sergio Cusicanqui, dependiente de nuestro Ministerio de Economía, y justo vamos a hablar uh, de lo que se viene en relación a la economía en lo que queda de este año. Viceministro, muchas gracias por estar aquí en el programa, estar aquí en Santa Cruz. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Feliz de estar aquí No en se tu escucha el programa audio. y a través tuyo saludar a toda la audiencia. Ya, muchas gracias. Eh, Oye, Carlos, vos que Tenemos tenés en el influencia, set también al doctor Carlos Subirana. Buenos días, papá, bienvenido. buen día, vos que tenés influencia, yo decía, me ibas a meter a la entrevista. Licenciado Sergio Cusicanqui, viceministro del Tesoro y Crédito Público, ¿cómo está nuestra economía? Estimado Sergio, le Muy, habla Carlos Subirana. muy buenos días, Carlos. Feliz de estar aquí en el programa, saludarte y a través tuyo saludar a toda la audiencia. Bueno, en términos económicos estamos en un proceso de recuperación y reconstrucción de la economía. El año pasado hemos recibido una economía sumida en una profunda crisis económica caracterizada por una caída del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de crecer, la economía ha caído, se ha achicado la economía. El dato que tenemos es que en 2020 la caída de la economía ha sido de alrededor del 8.8%. Pero Hay otros bueno, parámetros que hablan del 12, ¿no? cerca al 12% era el dato que teníamos hasta el primer semestre. El primer semestre del Yeah. 2020 teníamos una caída de un poco más del 11%, casi el 12%, como señalas, y hacia el final de año se habría terminado con un 8.8% de caída. Pero aquí lo importante es señalar que este primer cuatrimestre ya hemos recuperado la senda del crecimiento económico, la economía ha vuelto a crecer, se está agrandando la economía y el dato que tenemos comparado, por ejemplo, del cuatrimestre del año pasado, es decir, de enero a abril del 2020, teníamos una caída del 7.5%. Aquí vale hacer una aclaración que el primer trimestre prácticamente no ha habido pandemia, no han habido medidas restrictivas ni No había nada por el nada, estilo. solo Y, estaba la peste. ¿perdón? Solo había la tremenda peste del Seguramente. gobierno de facto. Ha habido una pésima administración económica del gobierno de facto, como tú lo señalas, que ya se veía que estaba teniendo resultados lamentables para la economía boliviana. Es por eso que te decía, al primer cuatrimestre del año pasado, la caída del Producto Interno Bruto era del 7.5%, un crecimiento negativo. Ahora la buena noticia es que estamos retornando a la senda del crecimiento económico. Al primer cuatrimestre de este año tendríamos alrededor de 5.3% de crecimiento positivo de la economía y esto es el inicio del proceso de reconstrucción de la economía boliviana. Este es un proceso que no se va a dar de la noche a la mañana porque es una profunda crisis la que nos han heredado, pero confiamos que este es el inicio de la reconstrucción de la economía boliviana que nos va a tomar alrededor de un par de años, pero bueno, estamos en ese camino, estamos realizando los mayores esfuerzos para poder consolidar ese proceso de reconstrucción. En 30 segundos quiero poner en contexto, le voy a pedir a Isaac que ponga la portada de nuestro periódico de hoy día. Dice, según la OPS y la OMS, Bolivia tiene el menor índice de letalidad en Sudamérica. También dice que el 16 de noviembre del 2022 habrá el censo de población y vivienda. La visión es la siguiente. La pandemia viene por quinta semana decreciendo. Hay ya millones y millones de bolivianos vacunados. Hoy llegó el primer avión de los 12 de BUA con 500.000 vacunas cada uno. Fíjense, OPS y OMS, Bolivia tiene el menor índice de letalidad. Para tener en cuenta, en Bolivia se mueren 12 veces menos la gente proporcionalmente que en el Brasil y en otros países, ¿no?
Entonces, el primer punto se llama la pandemia, que están aseguradas los 18 millones de vacunas, que ya hay un decaimiento, ahora lamentablemente caen con COVID personas que no les dio la gana de vacunarse. Segundo, vemos que la economía ha tenido un crecimiento previsto hasta por el FMI de más del 5% para este año, el BID, las organizaciones internacionales, y hemos visto que después del 2014 hemos tenido una balanza positiva con 638 millones de dólares, lo que quiere decir que están volviendo a crecer las RIN. ¿Este contexto lo dice todo o hace falta más aún, querido Sergio? Bueno, has dado un panorama muy completo, ¿no?, de lo que está sucediendo en el país y en la economía boliviana. Claramente tú has resumido de manera muy puntual el trabajo primero de contención y de atención de la pandemia, que está vinculado a la detección temprana con pruebas masivas y oportunas para evitar que se compliquen los casos detectados de COVID, y claramente la vacunación es la solución integral. Hay que aprender a vivir con el virus, con el COVID-19, no hay que tenerle miedo, pero sí hay que cuidarse, hay que mantener las medidas de bioseguridad y principalmente hay que vacunarse. Eso nos va a dar la certidumbre hacia futuro para poder consolidar esa reactivación y reconstrucción económica que tú señalabas, Carlos, ¿no? Estamos creciendo en términos económicos, incluso los organismos internacionales tienen previsiones más optimistas de crecimiento para nuestro país, pero lo importante, más allá de las diferencias de proyecciones, es que Bolivia retorna a la senda del crecimiento económico. Y el único dato que yo... más que decir, Sergio, la tasa de desempleo... Exactamente, ese es el dato que yo te quería complementar. Además del crecimiento económico, y que esto viene a ratificar, digamos, este proceso de reconstrucción de la economía boliviana, es la tasa de desempleo. Durante el gobierno transitorio, la tasa de desempleo en julio del año pasado ha llegado casi al 11.6%. Entonces, a partir de que nosotros llegamos al gobierno nacional, hemos empezado a implementar diferentes medidas. ¿El gobierno transitorio fue, Sergio? ¿Perdón? ¿El gobierno transitorio cuál fue? ¿No fue el gobierno de facto? El gobierno de facto, el gobierno transitorio. Corrupto. El gobierno que ha roto el orden constitucional en nuestro país, ¿no? Entonces, ese gobierno ha tenido una pésima administración económica que ha derivado en la caída del PIB, de la economía boliviana, pero también, obviamente, ha derivado en un incremento del desempleo. Antes del golpe, teníamos una tasa de desempleo de alrededor del 4.3, 4.4%. Durante el gobierno de facto ha subido a casi el 12% y ahora hemos logrado reducir esa tasa de desempleo en 4 puntos porcentuales al 7.6%. Entonces, esto viene a ratificar esta consolidación del proceso de reconstrucción de la economía boliviana. No es suficiente, evidentemente, pero nos da las señales de que estamos en el camino de reconstrucción y en el camino correcto para poder recuperar nuestra economía, el dinamismo y volver a liderar el crecimiento económico, porque no te olvides que durante el gobierno del presidente Morales, Bolivia era líder de crecimiento económico en Sudamérica. Lamentablemente, durante el gobierno de facto hemos pasado de los primeros lugares de la tabla a estar en la cola, en tener los últimos lugares en términos de crecimiento económico. O sea, liderábamos la destrucción del país. ¿Perdón? Liderábamos la destrucción del país, digamos, ¿no? Entonces, no, me voy, lo que pasa es que me quedo yo con el concepto de reconstrucción económica. Entonces, en el 2020, en vez de crecer, el país decreció, o sea, se achicó. Exactamente. Entonces, digamos que en el 2020 rompieron todo lo que se había construido en 15 años. En términos gráficos, eso es lo que ha sucedido. Han destrozado todo lo que se había construido durante el gobierno del hermano Evo Morales. Lo han destruido y nos han dejado una profunda crisis económica. Es por eso que nosotros hablamos de reconstrucción de la economía boliviana. Hemos pasado de liderar, de tener la medalla de oro, como en algún momento lo decíamos, a estar en los últimos lugares y, como tú lo dices, tal vez ser los líderes en términos de la destrucción de la economía, ¿no?
Entonces ahora estamos en ese proceso de reconstrucción, los indicadores nos muestran que vamos por buen camino, pero esto va a ser paulatino, ¿no? No va a ser de la noche a la mañana. Entonces confiamos en que esto se pueda consolidar y acelerar en los siguientes meses. Viceministro, yo me quedo, por ejemplo, con que, a pesar de todo, a pesar de que hubieron, digamos, manifestaciones sociales tremendas el finales del 2019 y el país a partir de marzo del 2020 estuvo parado por prácticamente 120 días, la economía que se vino trabajando anteriormente ha podido de alguna manera mantener una moneda estable, ha tenido, o sea, todo lo que se pudo construir hace de que la crisis no haya sido peor, ¿no? Así es, bueno, esa apreciación creo que es correcta y también respalda los resultados que se habían tenido hasta el año 2019, ¿no? Hasta el año, entre 2006 y 2019, hasta noviembre, siempre nos han criticado de la política económica que veníamos tomando, especialmente la estabilidad del tipo de cambio, de la moneda o la inversión pública, por ejemplo. Pero claramente, por ejemplo, en términos de la moneda, de la estabilidad de la moneda, han ratificado que esa era la política más recomendable que se tenía y que se tiene hasta el momento, ¿no? Porque no han hecho ningún cambio durante el gobierno de facto. Y claramente se ha visto... Perdón que corrija, el crédito del FMI, que al final no se aceptó, contemplaba devaluación y contemplaba congelamiento salarial. Por eso es que no se mostró. Yo me informo, querido Sergio, a través del informe de organismos internacionales, del mismo Banco Central, porque no todos somos ángeles. Por ejemplo, hay un funcionario que está a punto de destruir el sistema financiero, que es Shukra. Ya se desdijeron y sigue. Entonces, bueno, que sepa todo el gobierno y la gente que maneja la economía que otra vez ha vuelto a su andanza después de que lo desdijeron. Pero en términos generales, pandemia excelente, economía maravillosa. Lo único que esperemos es que no nos tumben el sistema financiero. Eso es un tema, y sobre todo de Santa Cruz, porque hay un ensañamiento contra Santa Cruz. Bueno, lo que te quería... Bueno, el sistema financiero es una parte fundamental dentro de la economía boliviana y dentro de cualquier economía, ¿no? Entonces, hasta el momento hemos visto que mantiene esa estabilidad y esa solidez en términos financieros, y obviamente hay que cuidar esa estabilidad y ese desarrollo que se ha logrado en el sistema financiero nacional. Claro, no puede venir un director de la ASFI a decir que la banca, que el sistema tiene problemas, porque eso puede provocar corrida, y no solo en el banco cruceño que quieren afectar, sino en toda la banca. Lo pararon, se lo desautorizaron, pero te cuento que han vuelto. Bueno, ese es un tema que lo ve directamente el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, pero lo que sí yo te puedo decir es que hay que cuidar, no solamente lo del el sistema financiero es fundamental, pero no solamente el sistema financiero, sino todos los logros, hay que recuperar los logros que nos han arrebatado durante el gobierno de facto, ¿no? Entonces hay que recuperar esa senda del crecimiento económico. Y las empresas públicas que cerraron en el gobierno de facto, como ser la planta de urea, la planta envasadora de gas y otra fábrica de vidrios de Chuquisaca. Eso es lo que te quería comentar, pues, porque, por ejemplo, en el tema del tipo de cambio han mantenido la política, dándonos la razón o ellos contradiciéndose, todo lo que criticaban han venido a hacer lo contrario. Sin embargo, han actuado de manera diferente en el caso de la inversión pública y han tratado de hacer caso a organismos internacionales, como tú señalabas, el Fondo Monetario Internacional, donde recomendaba que se corte el gasto, que se disminuya el gasto. Y lo que han tratado de hacer y lo que han realizado es paralizar la inversión pública. Y claramente hemos visto que una de las peores decisiones que ha tomado el gobierno de facto ha sido paralizar la inversión pública, porque eso ha derivado en que se quite ese dinamismo de la demanda interna. ¿Cuál es el circuito que se tiene de la demanda interna vinculado a la inversión pública? Es que una entidad
contrata una empresa constructora, esa empresa constructora contrata trabajadores, los trabajadores reciben el sueldo a medida que la empresa va recibiendo el pago de planillas. Eso lo han cortado por un tema ideológico. Nosotros hemos reactivado la inversión pública desde noviembre del año pasado y estamos tratando de restablecer ese circuito dentro de la economía. Que el Estado le pague a la empresa pague a los trabajadores y los trabajadores puedan comprar bienes, alimentos, vestimenta o lo que necesiten, y de esa manera también dinamizan otro tipo de actividades económicas. Eso es lo que estamos haciendo y es la diferencia que tenemos con el gobierno de facto, y es una de las explicaciones fundamentales de esta recuperación del crecimiento económico. El otro tema es el que tú señalabas, por un tema ideológico, por un tema político, han paralizado las empresas públicas. Han reducido las frecuencias de vuelos, por ejemplo, de nuestra aerolínea, BOA. Han paralizado la producción de la empresa de cemento. Han paralizado la producción de vidrio. Han paralizado la planta de urea. E incluso han dañado los equipos por ese mal manejo, por un manejo negligente. Ahora estamos recuperando, ya hemos recuperado la planta de cemento y la de vidrio, ya están empezando a producir. La de urea estamos tratando de ponerla nuevamente en marcha, y esperamos que este segundo semestre pueda volver a estar en marcha. Y el tema del cloruro de potasio, el tema de la explotación del litio también lo estamos retomando, el Mutún también aquí en Santa Cruz lo estamos retomando. Entonces creemos que ese es el camino que tenemos que seguir desde el gobierno nacional para reconstruir la economía boliviana y de esta manera retornar a esa senda del crecimiento económico y otra vez estar en los primeros lugares de crecimiento, que nos reconozcan por buenas noticias y no por malas noticias como lo han hecho el año pasado. Viceministro, entonces estamos hablando que hoy, con las cifras, con datos, podemos demostrar al pueblo boliviano que el modelo económico que está llevando hoy nuestro presidente Luis Arce es el correcto para seguir creciendo. Nosotros entendemos que sí, el modelo económico, social, comunitario, productivo, que nuestro presidente es uno de los creadores, junto con el profesor Villegas, que en paz descanse, ya ha demostrado que funciona, ha demostrado que genera crecimiento económico, pero además uno de los temas más importantes es que mejora las condiciones de vida de la población a través de la redistribución del ingreso. De nada sirve lograr crecimiento económico si no se mejoran las condiciones de vida, si no se reduce la pobreza, si no se reduce la desigualdad. Entonces nuestro país, durante el gobierno del hermano Evo Morales, ha logrado crecer, pero a la vez reducir la pobreza, reducir la desigualdad, reducir el desempleo. O sea, se demuestra que este modelo no solo es el correcto, ¿no?, para subir los índices de crecimiento del país, para eliminar para bajar la tasa de desempleo, sino que también con un ejemplo, viendo el otro lado de la moneda, con el otro modelo que muestra todo lo contrario. O sea, hoy podemos hacer, digamos, un panorama. Con este modelo crecemos y se disminuye el desempleo. Con este otro modelo se decrece y encima aumenta la tasa de desempleo, aumenta la pobreza. Podemos evaluar hoy en día ambos modelos, ¿no? Así es. Y demostrar con datos, ¿no? Usted se le ha traído los datos precisos sobre cómo crece el país, cómo se lucha contra el desempleo con este modelo económico. Los datos así lo demuestran. Los datos ya nos habían mostrado que el modelo neoliberal ha fracasado en Bolivia durante más de 20 años, desde el año 85 hasta el año 2005 que ha sido implementado, ha fracasado y lo único que ha generado es profundizar la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Y con el intento que ha habido a través del gobierno de facto de retornar al modelo neoliberal, nos han confirmado esos resultados. Y ahí están los datos: caída de crecimiento económico, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad. Del otro lado tenemos la aplicación y los resultados de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, en los cuales hemos generado crecimiento, hemos reducido pobreza, hemos reducido desigualdad, y eso se refleja en mejores condiciones de vida de la población, y en la actualidad es lo que planteamos y estamos proyectando recuperar ese dinamismo, pero que ese dinamismo económico también se vea reflejado en mejores condiciones de vida de nuestra población. El problema del modelo, Carlos, si me permitís, es que el modelo neoliberal de mercado se aplica en algunos países, menos en los Estados Unidos de Norteamérica, porque los Estados Unidos de Norteamérica
fueron los inventores de los bonos y de los subsidios, y de la globalización, los inventores de la desglobalización. Cuando ven un socio rival como China, suben los aranceles a lo que le da la gana para proteger, como 500.000 millones de dólares le dan a sus agropecuarios, pero ellos quieren que en los países conejillos de India manejen una economía así teórica, neoliberal, capitalista. Hace 80 años, en el norte de casi toda Europa, se tenía ya un modelo social de mercado. Hace aproximadamente 20, 40 años, el compadre Palenque hablaba de un modelo endógeno. Entonces, estos modelos sociales, comunitarios, no dejan de ser también de mercado, pero con este ejemplo. Uruguay, los uruguayos están prohibidos de comer carne porque tienen que cumplir las cuotas de exportación. La Argentina dice, primero le dan de comer carne a la ciudad, a los ciudadanos, y después exportan, igual que en Bolivia. ¿Quieren exportar soya? Primero que el precio del pollo baje a 12 pesos. ¿Esa es la diferencia o me equivoco, estimado Sergio? Sí, en parte sí, creo que lo has caracterizado de una manera bastante completa. La principal diferencia entre el modelo neoliberal y el modelo económico, social, comunitario, productivo, creo que está en la primera parte de tu caracterización. Como tú señalas, el modelo neoliberal es un modelo teórico de texto, digamos, que ha tratado de ser aplicado en todas partes del mundo, en varias partes del mundo, mejor dicho, sin considerar las características particulares de cada país. Y estamos hablando de las características sociales e incluso geográficas de cada país. Esa creo que es la principal virtud de nuestro modelo, del modelo económico, social, comunitario, productivo, que ha sido concebido por profesionales bolivianos y de acuerdo a las características de nuestro país, porque tú coincidirás conmigo de que Bolivia tiene características muy particulares en términos de geografía, en términos de la estructura social que tenemos aquí. Tenemos problemas muy concretos que tienen que ser atendidos también de manera paulatina, ¿no? Y creo que esa es la principal virtud del modelo económico, social, comunitario, productivo, y que también ha demostrado su aplicabilidad a través de los resultados, claramente, porque aquí lo que interesa también es mostrar los resultados, ¿no? De nada nos sirve tener el mejor modelo teórico si en nuestro país no va a reflejar los resultados, ¿no? que esperamos, que básicamente es mejorar las condiciones de vida de la población, tener una sociedad más justa y equitativa en términos generales. Esa creo que es la principal virtud de nuestro modelo. Obviamente podemos ahí entrar al detalle de otras diferencias entre el modelo, entre diferentes modelos, no solo el modelo neoliberal, pero creemos que esa es la principal característica, el buscar, el recuperar la eminentemente característica social de la ciencia económica, porque eso no hay que olvidar, no es una ciencia exacta la economía es una ciencia eminentemente social y por ende debería buscar mejorar las condiciones de vida de la población, y eso es lo que tratamos de hacer, no solo buscar crecimiento económico, más allá del número, el número puede quedar ahí frío en el papel o en el discurso. Lo que tiene que generar es más oportunidades, mejores condiciones de vida de la población, que todos puedan tener acceso a servicios básicos, que son cosas que las hemos establecido desde la propia Constitución, ¿no? Y trabajamos desde el Gobierno Nacional para consolidar todos esos aspectos. Eso creo que es lo importante y la principal diferencia de nuestro modelo. Y yo me preocupo, y van a perdonar, yo me preocupo de estudiar mucho y ver que hay fuentes extranjeras. Por ejemplo, el llamado índice o coeficiente de Gini, o Gini, como le dicen algunos, ¿no? Nosotros podemos ver, y le estoy mandando el gráfico, que Bolivia está entre los países, este índice mide la iniquidad, la desigualdad que existe. Así es. Y Bolivia está entre los países que más ha progresado en términos de desigualdades. Es más, se llama la brecha entre los
muy pocos que tienen casi todo y casi todos que no tienen nada. Este índice, si lo podés poner, Isaac, agrandar el cuadro de arriba, ahí vemos que el 2005 había ahí bajado de 128 a 0,26 en realidad es, ¿no? Este índice de Gini, podemos sacarlo ya, Sergio lo debe conocer mucho mejor que nosotros, en los últimos 10, 15 años, incluso en los Estados Unidos de Norteamérica, más propiamente en el gobierno de Trump, ha crecido la desigualdad, y en Bolivia de a poquito viene disminuyendo la desigualdad, la iniquidad, la falta de justicia social, porque eso se ha logrado quizás a través de los bonos. ¿Qué tan equivocado estoy, señor viceministro del Tesoro y Crédito Público? Bueno, no solamente es la reducción de desigualdad a través de los bonos, ¿no? Es una parte importante, ¿no? Pero es un conjunto de medidas que se van tomando y está vinculada a la generación de oportunidades. El gráfico que tú mencionabas y mostrabas es de la diferencia que hay entre el segmento más rico versus el segmento más pobre dentro de la población. La desigualdad, pues, ¿no? Sí, ese gráfico muestra que la diferencia en términos de ingreso entre los más ricos y los más pobres, en el 2005 era 128 veces. Y el 2018, si he podido ver bien en el gráfico, a ver, pónganlo. Era de solamente 26. Entonces ese es un dato fundamental, porque una de las premisas del modelo económico, y eso lo ha señalado el propio presidente cuando era ministro y cuando ya ha asumido la presidencia, una de las premisas del modelo es que una sociedad más justa, más equitativa, crece mejor y crece más rápido. Ahí lo tenemos. Esa es una de las... 128 veces era la diferencia entre el más rico y el más pobre, los más ricos. Sí. Y en el 2018 proyectado creo que baja a 26, ¿no? Sí. Entonces, esa es una de las premisas, es uno de las premisas del modelo, es que una sociedad más justa, es decir, que distribuye de mejor manera los recursos, crece de manera más rápida y con una mejor calidad. Y eso creemos que lo hemos demostrado desde el año 2006, porque hemos crecido, hemos logrado reducir la pobreza y también hemos reducido la desigualdad, como tú lo estás mostrando claramente en ese gráfico. Dicen así la gente, así llamamos cariñosamente, tanto camba en su auto, dice, y es porque ha habido más de 3 millones de personas que han subido de la pobreza a la clase media, y la característica de una clase media es el que tiene un auto, aunque sea fiado, el que tenga una casa y el que eventualmente puede viajar en avión. Y los resultados son 3 millones más o menos de personas que han migrado de la extrema pobreza a la pobreza y de la pobreza a la clase media. Entonces ya tenemos consumo interno, ya podemos tener vida propia. Exactamente, esa es la otra cara del desarrollo, del crecimiento económico, ¿no? Evidentemente el crecimiento económico se queda en la cifra, digamos, pero el lado social creemos que es lo más importante, el haber permitido que casi 3 millones de personas pasen a pertenecer a la clase media, significa mejores oportunidades, como tú señalabas, que tengan la oportunidad de comprarse un auto, que tengan casa propia. Para eso hemos creado, por ejemplo, los programas de vivienda social o el crédito de vivienda social, que tanto ha servido a la gente de que tenga la oportunidad de tener su casita, su terrenito, su departamento, o mejorar las condiciones de la vivienda en la cual estaban habitando. Eso deriva en mejores condiciones de vida de la población, más allá de los números, porque ya tienes una casita, tienes un departamento, dejas de pagar alquiler, ese dinero puedes disponer, puedes ahorrar o puedes comprar otro tipo de bienes. Entonces, esas creo que son las muestras más claras y más tangibles y más cercanas a nosotros mismos de poder mostrar los resultados del modelo, ¿no? Que se han mejorado las condiciones, que se han mejorado las oportunidades para la gente que antes era relegada, porque no hay que olvidar que antes del 2006, antes de la nueva ley de servicios financieros, por ejemplo, para comprarse un departamento o una casa
tenías que demostrar que ya tenías otra, ¿no ve? Entonces era muy difícil Dos. acceder. Era muy Para sacar plata había que demostrar que no necesitabas. Sí, exactamente. Ajá, y cuando te iba mal te remataban la casa y las otras. Exactamente. Cuando hablabas 1 minuto y 1 segundo te cobraban 2 minutos en el celular. Por hablar de Exactamente. detalles, ¿no? Yo concluyo mi participación ya en la recta final con una pregunta retórica, o sea, no espero ninguna respuesta. Y digo así, ¿es tan difícil que el gobierno nacional delegue a personas como Sergio con mayor frecuencia explicarle al pueblo cómo estamos realmente y no nos deje a la suerte de algunos loquillos que andan en las redes sociales escribiendo huevadas? Ahí lo termino. Es una pregunta retórica, no espero respuesta. Creo que Carlos tendrá algo más y finalmente mandaremos el resumen de nuestro periódico hoy día. Bueno, Sergio, viceministro, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa informando y darle la tranquilidad que necesita el país para poder invertir, para poder seguir trabajando, dar la esperanza de que se está luchando contra el desempleo, el país está creciendo, y agradecerle porque usted es una persona que está viniendo a explicar esto a los medios de comunicación y por supuesto hasta toda nuestra audiencia. Invitarlo a ver la noticia de 1 minuto. Lo vamos a invitar a ver nuestra noticia de la Estrella del Oriente resumida en 1 minuto. Invitarlo también cuando usted quiera, darle las puertas de este programa están abiertas para que nos pueda dar la tranquilidad que nos da en el tema económico este gobierno. Bueno, muchas gracias por el espacio. Realmente un placer haber estado aquí en el programa, en la Estrella del Oriente. Como servidores públicos tenemos la responsabilidad de estar siempre informando a la gente, a la población. Claramente vamos a profundizar este trabajo, vamos a estar de manera más frecuente informando a la población para precisamente evitar lo que tú decías, de que algunos opinadores o pseudoanalistas traten de confundir o traten de generar incertidumbre en la población. Aquí lo importante es que estamos aquí para informar, que estamos retornando a la senda del crecimiento económico y vamos a seguir trabajando para que esto sea reflejado en mejores condiciones de vida de la población y que podamos reconstruir la economía como estamos trabajando para ello. Muchas gracias. Qué bueno, ¿no? Porque muchos compañeritos gritan hasta que son electos, hasta que salen electos se vuelven mudos.